La campaña contra el vicepresidente de la Nación. Recrudece la campaña contra Amado Vudú, que, recordemos, ni siquiera está imputado, mientras que el mimado de la Corpo Macri está procesado. ¿Vos crees que Clarín, Nación, algunos medios quieren llevar al país al 2001? Cuando hay política y políticos débiles, ellos mandan más fácil. Mirá lo que hicieron con el país en la época de Rúa, ¿no? Porque uno mira las tapas de los diarios y parecía que la baja del 13% a jubilados, a maestros, a profesores universitarios, era una sabia medida de austeridad. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. ¿Quién era el principal anunciante de Clarín y de la Nación? La CTJP. Entonces yo entiendo que me tengan bronca a mí. Ahora, también está claro que haber terminado con el sistema de FJP y volver al sistema público solidario permite medidas tales como que en el mes de marzo va a haber un aumento del 15,18% para todos los jubilados y pensionados, que son 6 millones, y que va a ser un aumento semestral, o sea que va a haber otro en septiembre. Ya volveremos a esto. El último domingo en 678, el vicepresidente respondió a la última embestida de la Corpo. Diario La Nación del domingo 10 de febrero. La gestión del vicepresidente. Millonarios gastos de Vudú en sus viajes con asesores y custodios. Hacían toda una enumeración de mi presidencia del Senado en números y ocultaron ponerlo en comparación con otras gestiones. Surgen algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, hablaban de los gastos de este año. Bueno, comparemos 2011, el último año de Cobos, con 2012, el primer año nuestro. Los pasajes, el gasto en pasaje de todo el Senado aumentó de 25,6 a 28,5 millones, es decir, un 11%. Y las erogaciones en viáticos fueron de 7 millones con Cobos a 7 millones y medio. Entonces, bueno, un aumento del 7%. ¿En qué gastaba Cobos? Porque la verdad es que en viajes institucionales de gestión, Cobos hizo 5 viajes internacionales y yo llevé adelante 11 viajes para representar a la presidenta o al Congreso de la Nación o hacer alguna cuestión vinculada con las cuestiones que requiere la Argentina. Y los pasajes internos, Cobos el último año utilizó 296 pasajes aéreos, nosotros usamos 157. Y siempre sus comitivas eran nunca menos de 15, 16 personas, ha tenido comitivas de 33 personas y ha viajado con familiares, amigos, empresarios y hasta en un viaje, si me permite, Víctor Hugo, el 19 de diciembre del 2008, además de Cobos, de su esposa y de una serie de personas que no tenían trabajo en ninguna repartición pública, hasta el diputado, el Rabino Berman iba. ¿Y hay algún estimativo respecto de lo que representa en dinero esta cantidad de viajes? De más Supera de los 4 millones de pesos de esa época. Cobos utilizó 2.885 pasajes terrestres, nosotros usamos 865 pasajes terrestres. De la misma manera, el otro tema, el tema de la seguridad. La seguridad, todo el mundo sabe que hay protocolos estrictos de la Policía Federal, que es quien decide cómo se van adelante, no es que uno decide cuándo y a dónde lleva tal o cual cantidad de gente. Lo que sí puedo decir es que cuando nosotros asumimos, nos juntamos con la Policía Federal y le dijimos, miren, 35 agentes que están en el Senado prestando servicios para Cobos, llévenlos a las comisarías porque hacen falta en las comisarías. Nosotros nos arreglamos con una dotación menor y 9 patrulleros que tiene Cobos acá trabajando, se los damos para que trabajen en las comisarías. Lo mismo que el tema de los ñoquis, ¿no? Nosotros, a través de un decreto de los primeros días, 25 ñoquis que había dejado Cobos, los dimos de baja y nadie apareció. Eran personas que nunca habían aparecido y tampoco aparecieron a quejarse. Entonces, estas son las cuestiones que a veces no aparecen en los medios. No hay otra forma de saber si algo es mucho o poco que la comparación. Y si algún rubro le da un poquito más a Vudú que a Cobos, deben considerarse los aumentos de precios en 4 años y que Cobos se apartó de la gestión, por lo cual es obvio que gastó menos. Laura Serra, de La Nación, autora de la nota que ataca a Vudú, fue entrevistada y ensalzada esta semana por el periodista de Clarín Tenenbaum, que nada le preguntó sobre los argumentos que Vudú dio en 678. En un párrafo, Laura Serra dice que Vudú no contestó nada.
Y el periodista de Clarín se hace el sota, a pesar de ser fiel seguidor de la tanqueta. Estamos con Laura Serra, periodista de La Nación. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo te va, Ernesto? El domingo publicó en Tapa de la Nación una investigación para lo que es la costumbre increíblemente documentada. ¿Ah, sí? Tiene un promedio de 10 custodios que lo acompañan todo el tiempo, vaya al lugar que vaya. ¿Hay alguna justificación para eso? Cuando él se presentó en 678 para tratar de rebatir estos documentos, no dio ninguna explicación. La seguridad, todo el mundo sabe que hay protocolos estrictos de la Policía Federal, que es quien decide cómo se van adelante. No es que uno decide cuándo y a dónde lleva tal o cual cantidad de gente. Y acerca de la seriedad y profundidad de la investigación, veamos un solo ejemplo. La Nación se refiere a relevamiento de datos y Laura Serra reconoce que ese relevamiento no es más que un llamado a Cobos. Suponiendo que esto sea cierto, ¿no? Diario La Nación. Según el relevamiento que efectuó La Nación, Cobos se trasladaba con no más de 3 personas en sus viajes. Yo lo que hice primeramente es ver, digamos, trasladarle la pregunta que vos me hacés a su antecesor, que fue Cobos. Digamos, ¿hay necesidad de comitivas tan amplias para moverse dentro o fuera del país? Él me decía, no, para nada, con 3 custodios te movés perfectamente. Según el relevamiento que efectuó La Nación, trasladarle la pregunta que vos me hacés a su antecesor, que fue Cobos. Confluencias de intereses que le dicen, como lo que detallaba Nora respecto de la AMIA, La Nación y Bergman. Sobre la acentuación de estas operaciones infundadas en su contra, la explicación de Vudú da lugar a lo que relataba Sandra Russo, que vuelve el domingo, en su libro La Presidenta. ¿Quién era el principal anunciante de Clarín y La Nación? La CTJP. Entonces yo entiendo que me tengan bronca a mí. Libro de Sandra Russo, La Presidenta, Historia de una vida, la estatización de las AFJP. Otra medida definitoria fue recuperar los recursos de los trabajadores. Eso parecía imposible y creo que si lo hicimos fue por el envión del 2008, cuando el mundo se vino abajo. Por eso yo lo valoro tanto a Amado Vudú, porque fue él el que vino a traerme esa idea. Era un feriado. Me llama Massa, que era el jefe de gabinete. Ese día me llamó muerto de risa, me decía que estaba con Amado, que Amado se había vuelto loco y que querían comentarme una idea. Bueno, le dije, vengan. Fuimos a la jefatura de gabinete. Sí, era feriado porque llegaron de Sport. Llegan los dos, Amado me dice mientras Massa se sigue riendo, Presidenta, el mundo no va a volver a ser lo que fue. Tenemos que ir por las AFJP. Le pregunté cómo sería y empezó a desplegar hojas y hojas, a explicarme, Massa muerto de risa. Le dije a Amado, me gusta, pero llamemos a Kirchner a ver qué opina. Y ahí mismo lo llamamos y le pedimos que fuera a la jefatura. Estábamos sentados en mi escritorio. Néstor vino y se paró detrás en el medio y Amado volvió a desplegar las hojas y a explicar el proyecto. En ese momento el Estado estaba pagando el 60% para que las AFJP cumplieran con el pago de las jubilaciones mínimas. Nunca me voy a olvidar ese momento. Néstor escuchó todo en silencio y cuando Amado terminó de hablar, no dijo nada. Primero le extendió la mano y mientras se la estrechaba le dijo, estoy totalmente de acuerdo. Para nosotros fue una noche muy importante. Néstor ya lo había pensado, incluso creo que llegó a analizar la recuperación de los fondos previsionales con la Baña, pero no se animó. En 2 años hemos duplicado los fondos que ellos juntaron en 12. Era un negocio impresionante. Muchas de las cosas que hicimos ya las habían pensado otros, pero no se animaron. Del otro lado aparece Cobos defendiendo los intereses opuestos y deschavado por el archivo. Mi voto no es positivo. Fíjate que después volvió a desempatar, 82% móvil. Creo que en este caso, este es un voto por la equidad social. Por eso mi voto es afirmativo. Y cuando hubo que hablar de políticas distributivas, ¿qué pasó, por ejemplo, con la 125? ¿Qué sectores defendían? Quieren pagar más a los jubilados, pero no quieren hablar de aumento de las contribuciones patronales. Pareciera que quisieran quedar bien con todo el mundo y al final no van a quedar bien con nadie. Es afirmativo, no es positivo. La decisión mía privilegió, digamos, la paz social que yo creía que en ese momento, con ese desenlace, necesitaba el país. Pregunta final.
Si tanto le preocupa a la nación la plata de los argentinos, ¿por qué se ampara en la cautelar de un juez afín en lugar de pagar impuestos como hacemos todos? Tapa del diario Página 12 por Horacio Verbitsky. ¡Feliz cautelar! La cautelar más larga no es de Clarín, sino de La Nación. En 2013 se cumplen 10 años de una medida que permitió a ese diario evitar el pago de una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. 3 años y medio transcurrieron en la propia Corte Suprema. El integrante de la Corte Suprema protectora de las cautelares que favorecen a las corporaciones, Carlos Fait, está casado con la hermana de José Claudio Escribano, miembro del directorio de La Nación. La expresión "nos tapó el agua" es inevitable.